Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los textos más influyentes de la historia, uno que ha moldeado civilizaciones enteras y que a la vez casi siempre se ha entendido mal, el libro del Génesis. Creemos que lo conocemos, pero su verdadero origen es muchísimo más complejo y, la verdad, más fascinante de lo que nos han contado. Porque, a ver, ¿y si esa historia que creemos sabernos de memoria esconde en realidad un montón de otras historias? ¿Qué pasa si detrás de esa aparente sencillez hay una complejidad que nos deja con la boca abierta? La idea que casi todos tenemos en la cabeza es simple, ¿verdad? Una sola voz, un relato coherente escrito de principio a fin para contar cómo empezó todo. Pero esta visión, aunque es la más común, se desmorona en cuanto le echamos un vistazo de cerca al texto. Venga, pues vamos a analizarlo. Primera parada, la propia narración de la creación. Porque, ¿de verdad es una única historia? Pues resulta que no. Justo al principio del libro no encontramos uno, sino dos relatos de la creación, uno pegado al otro. Y lo más fuerte es que no solo no encajan a la perfección, sino que en algunos puntos se contradicen y nos presentan visiones del mundo totalmente distintas. Fijaos, aquí se ve súper claro. Por un lado, el relato de Génesis 1, el de los 7 días. Es el más nuevo, escrito sobre el 400 a.C. Tiene un estilo muy sacerdotal, muy solemne, y nos presenta a un dios cósmico, Elohim, que crea a la humanidad, hombre y mujer a la vez, como el punto final de su obra. Y por otro lado, la historia de Génesis 2, la del Jardín del Edén. Esta es mucho más antigua, de casi el 950 a.C. El estilo es más narrativo, como un cuento popular, y su dios, Yahvé, es súper cercano. Modela al hombre con barro, se pasea por el jardín, y el orden de la creación es diferente. Primero el hombre, luego los animales y por último la mujer. Son dos teologías, dos mundos, cosidos en el mismo texto. Claro, si hay dos historias, la pregunta es obvia. ¿Por qué? Y esto nos lleva directamente a la cuestión de quién lo escribió. Durante mucho tiempo, los expertos han trabajado con una idea llamada la hipótesis documentaria. Aunque hoy en día se discute y se le añaden matices, la idea principal sigue siendo clave. El texto que leemos no es obra de una sola persona, como se pensaba de Moisés, sino que es el resultado de un larguísimo proceso de escritura, edición y compilación de tradiciones diferentes. Y esta línea de tiempo, ¡buah!, es que lo deja clarísimo. Vemos cómo diferentes tradiciones fueron aportando su granito de arena a lo largo de casi 600 años. Empezamos con la fuente yavista, la más antigua, con esas historias tan vivas. Luego, la eloísta. Más tarde, la influencia deuteronomista durante el exilio en Babilonia. Y finalmente, la fuente sacerdotal, que es la que le da la forma final que conocemos, añadiendo genealogías, leyes y ese relato tan majestuoso de Génesis 1. O sea que, al final, el punto crucial es este. El Génesis no es tanto un libro como una biblioteca. Es una colección de las historias, las leyes y las creencias más importantes de un pueblo, que se fueron reuniendo a lo largo de su historia, para entender su presente y para darse esperanza de cara al futuro. Entender esto, claro, lo cambia todo. Cambia por completo la forma en que leemos su mensaje. Y nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y qué tipo de texto estamos leyendo entonces? Esta es la pregunta del millón. Si no estamos leyendo una crónica de sucesos ni un manual de ciencia, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Mirad, el Génesis utiliza el lenguaje del mito y de la leyenda no para responder a la pregunta de cómo pasaron las cosas, sino de por qué. Se enfrenta a las preguntas más profundas que existen. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es nuestra relación con lo divino? ¿Por qué existe el mal, el sufrimiento? Su objetivo no es la precisión científica, sino la profundidad teológica, la profundidad existencial. Y aquí es donde todo esto conecta de una forma potentísima. ¿Cómo afecta esta nueva forma de leer a una de las áreas más polémicas de su interpretación, que es la del género? Como bien señala la experta Mercedes Navarro Puerto, una lectura literal de estos textos se ha usado durante siglos como la justificación perfecta para las estructuras patriarcales. O sea, se ha utilizado para decir que la subordinación de la mujer es algo divino. Ha sido ni más ni menos que una herramienta de poder. Pero aquí viene el giro. ¿Y si resulta que el texto no ordena esa sumisión, sino que la describe como una consecuencia de un orden roto, de un mundo que se ha alejado del plan original de Dios? Pues esto es justo lo que saca a la luz una exégesis feminista. Primero, que la mujer es creada como sujeto a imagen de Dios, no es un añadido ni un accesorio. Segundo, y esto es clave, la famosa frase «Él te dominará» no es un mandato divino, sino la descripción de una tragedia, del estado de ruptura de las relaciones humanas. Tercero, el texto en realidad condena una y otra vez el afán posesivo de los hombres como la verdadera fuente de violencia. Y por último, nos muestra a las mujeres constantemente como agentes cruciales de la historia, no como objetos pasivos. Y todo esto nos lleva a una verdad que no podemos esquivar. Leer nunca es un acto inocente.
La forma en que interpretamos nuestros textos fundacionales tiene consecuencias muy reales en cómo organizamos nuestras sociedades, nuestras familias y nuestras relaciones. Entonces, para ir terminando, ¿por qué es tan importante todo este análisis hoy, en pleno siglo XXI? Pues porque entender que el Génesis es un mosaico complejo, una biblioteca de voces, no es que le quita valor, es todo lo contrario, lo enriquece. Lo convierte de un texto plano y dogmático a una obra humana increíblemente profunda, llena de tensiones, de sabiduría, que refleja el larguísimo camino de un pueblo buscando un sentido a su existencia. Nos invita a dialogar con él, no a una obediencia ciega. Así que la pregunta final ya no es solo sobre el Génesis, sino sobre todos esos relatos que damos por sentados. ¿Qué nuevas verdades, qué voces que han sido silenciadas y qué perspectivas liberadoras podríamos encontrar si nos atrevemos a leer de nuevo, con otros ojos, con una mirada crítica y un corazón abierto? La respuesta quizá podría cambiarlo todo.